Queremos ver tu gloria. Tenemos sed de tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Más de ti. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, donde Dios nos hablará a cada uno de nosotros conforme a su obra. Acompáñame a leer una porción de la palabra de nuestro Dios, donde lo podemos encontrar en Salmos capítulo 116, que dice así: Yo amo a mi Dios porque Él escucha mis ruegos. Toda mi vida oraré a Él porque me escucha. Amén. Te invito a que escuches una oración para nuestro Padre Celestial. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah.
quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yeah. Quebrántame, transfórmame, consúmeme en el fuego de tu amor. Tuyo soy, Señor, todo tuyo, para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú y nadie más que tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ahora vamos a escuchar la poderosa palabra de Dios, quien estará a cargo del pastor Libardo Valencia con el tema Huye de las pasiones juveniles. Por favor, tengan la bondad. Hoy existen muchas cosas en las cuales los jóvenes pueden ocupar la mente. El mundo está abierto y lleno de muchas posibilidades para ellos. Amén. Cosas que en realidad pueden servir tanto en la vida espiritual como en la vida personal. Pero había una preocupación del apóstol San Pablo para escribir esta carta a su hijo espiritual Timoteo. ¿Cuál es la recomendación que el apóstol Pablo le está haciendo? Huye también de las pasiones juveniles. Y cuando usted busca en el diccionario la palabra huir, está haciendo referencia de escapar velozmente, de alejarse de la tentación o en su efecto evitar la tentación. Entonces, cada uno de nosotros y cada uno de los jóvenes tenemos esa recomendación del Espíritu Santo, porque fue el apóstol Pablo dirigido por el Espíritu Santo para que escribiera esta carta, y no solamente para los jóvenes, sino para cada uno de nosotros. Amén. Tendremos que mirar entonces qué es la pasión, porque está diciendo huye de las pasiones juveniles. La palabra pasión es el afecto vehemente por algo o por alguien. Y si miramos qué es lo que es la vehemencia, es algo impetuoso, es algo violento, es algo fogoso, es algo ardiente.
Entonces podríamos decir que la pasión es el afecto impetuoso, es violento, es fogoso y es ardiente. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Entonces nos preguntamos, ¿qué son las pasiones juveniles? El término pasión abarca muchas áreas de cada vida de los jóvenes. Y podríamos tomar como ejemplo alguno de ellos: el deseo, la pasión por el dinero. Podríamos comenzar por allí. Algo que se puede despertar en la vida de un joven es el deseo o la pasión por tener mucho dinero y por adquirir muchas posesiones. Deseo por conseguir muchas cosas. ¿Y cuántas personas en el deseo de querer conseguir mucho dinero se han extraviado de la fe? Nosotros sabemos que ese no viene a ser el camino, que es la voluntad de Dios para los jóvenes, sino que busquen las cosas espirituales. Por eso en 1 Timoteo capítulo 6 hay una recomendación para aquellos jóvenes que son apasionados por el dinero, apasionados por las cosas, por las posesiones de este mundo. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Escuchó eso, mi hermano? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que si un joven se está apasionando por el amor al dinero, estaría mal enfocado, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué hicieron, hermanos? Por el amor al dinero se extraviaron, se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que si un joven se va a apasionar, se inclina hacia el deseo de conseguir y de dinero, estaría mal enfocado. Pero podríamos hablar de otro deseo o de otra pasión que puede de pronto de alguna manera inquietar a los jóvenes. Y una de esas es la fama o el reconocimiento. Cuando están en una edad temprana, de pronto muchos de ellos quieren adquirir fama. Se están preparando para ser personas famosas, personas reconocidas dentro de las multitudes. ¿Cuánta gente, hermano, ha luchado por adquirir fama? Pero tendríamos que mirar que la fama, hay dos formas de hablar de fama. Está la fama mala y la fama buena. Podríamos decir que la fama mala es cuando nuestro comportamiento no es el mejor y damos mucho de qué hablar. Hay comportamientos que no van de acuerdo a lo que está establecido por Dios. Y en la Biblia encontramos, hermano, a unos jóvenes que su comportamiento no era el mejor, aunque su padre tenía conocimiento amplio en la Escritura, aunque su padre llegó a ser el sacerdote de Israel. Estoy hablándoles del sacerdote Elí. ¿Sabe, mi hermano, que la Biblia habla claramente que estos jóvenes llamados Ofni y Finés eran hombres que tenían mala fama? ¿Sabe por qué había mala fama entre ellos? Porque ellos no respetaban las ofrendas de Dios. Y también porque habían tomado tan mal comportamiento que se habían dedicado a dormir con las mujeres aún en el mismo templo. Pastor, ¿dónde está eso? La Biblia dice, hermano, vamos a mirar la palabra del Señor en 1 Samuel. Quiero que me acompañe a leer esto, hermano. En el libro de 1 Samuel, capítulo 2 y el versículo 22. Síganme con mucho cuidado lo que dice la palabra de nuestro Dios. Pero Elí, que era el sacerdote de Israel, era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Este padre, hermano, se acongojaba, se entristecía, porque estaba escuchando una mala fama de sus hijos, porque el comportamiento de ellos no era de acuerdo a las instrucciones que su padre seguramente le habían dado desde muy chico, desde muy pequeño. Ellos se extraviaron y empezaron a hacer su propia voluntad. ¿Qué dice la palabra del Señor? El padre oía acerca de su mal comportamiento y les dijo, versículo 23: ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. ¿Qué estaba haciendo, hermano? Estaba escuchando cómo el pueblo comentaba, cómo la gente hablaba de esa mala fama que estaban hablando acerca de sus hijos con respecto a que no obedecían ni respetaban a Dios. Versículo 24: no, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Está diciendo el padre, el sacerdote Elí, a sus hijos, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Y luego viene una pregunta que él les hace a ellos. El versículo 25: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le van a juzgar. Mas si alguno pecare contra Jehová, pregunta a él, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Qué es lo que acabamos de mirar, hermano? De estos hombres que estaban dando de qué hablar. Jóvenes que estaban dando mala fama por su mal comportamiento y por su mala actitud. Estaban inclusive haciendo pecar a las mujeres del pueblo de Dios de acuerdo a su mal proceder. Pero también hay una fama buena. ¿Y cuál es la fama buena, hermano? Es cuando hacemos las cosas buenas y a la vez ayudamos a los demás con un buen propósito. ¿Y qué más que el propósito de Dios? Miremos Proverbios capítulo 22, el versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. De más estima es el buen nombre. Escúchelo con atención, hermano. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Que es más importante la fama que las riquezas, pero la fama buena, ¿no? Porque acabamos de ver que hay fama mala y fama buena. Aquellos que se comportan mal, pues todo el mundo empieza a hablar mal de ellos, pero aquellos que su testimonio, que su vida va de acuerdo a la palabra del Señor, evidentemente su comportamiento es el mejor. Por eso dice que la buena fama es más importante que todas las riquezas, o más importante que el oro, o más importante que la plata. Pero como estamos hablando de huir de las pasiones juveniles, también encontramos el deseo o la pasión por el poder o la pasión por la autoridad sobre otras personas. ¿Cuántas veces muchas personas se han catalogado por eso? Porque quieren sobresalir y mandar y dirigir a los demás. Solamente luchan por el poder. Pues hermano, en el mundo que estamos viviendo hay clases sociales. Y en esas clases sociales se lucha por el poder. Todo el mundo quiere estar encima de otros. Todo el mundo quiere gobernar. Y en los tiempos de Jesús, pues naturalmente no fue la excepción. Vamos a mirar lo que la palabra del Señor nos enseña. La Biblia habla de dos jóvenes, llamados uno Jacobo y Juan, que eran los hijos de Zebedeo. Amén. Marcos capítulo 10. Quiero que miremos, hermano, acerca de este deseo o de esta pasión que había de estos jóvenes del poder, de autoridad. Ellos soñaban ser los primeros de estar al lado del Señor, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Vamos a mirar Marcos capítulo 10, síganme por favor con la palabra del Señor. San Marcos capítulo 10. Entonces ellos le dijeron: Jesús, concédenos que en tu gloria o que en tu reino nos sentemos el uno a la derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. Verso 35, ahí está, hermano, capítulo 10 de San Marcos, versículo 35. Le pidieron a Jesús que los dejara en su reino o en su gloria, sentarle el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero ¿sabe qué había en el corazón de ellos? Deseo de poder, deseo de autoridad, deseo de gobernar, deseo de dirigir. Ellos estaban preocupados: bueno, cuando el Señor se vaya, ¿quién va a quedar reemplazándolo a él? Pero cuando esté en su gloria, queremos estar como en ese indicativo de mucha fama o de mucho poder. Queremos estar a la derecha o a la izquierda. Pero mire lo que el Señor les dijo, hermano. Siga leyendo conmigo el versículo 42. Marcos capítulo 10. Ahora miremos el verso 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que
los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué está diciendo el Señor? Que los gobernantes de las naciones, aquellos que están puestos por gobernantes de las naciones, se enseñorean sobre ellas, es decir, mandan, dirigen como en una forma como de poder, como de autoridad. De pronto pasan por encima de otras personas. Pero usted sigue leyendo el versículo 43. Jesús le respondió a ellos y dijo esta palabra. Quiero que lea conmigo por favor el verso 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? ¿Me está escuchando? Que si alguno de nosotros, como el pueblo de Dios, como hijos de Dios, queremos o tenemos ese afán de poder o ese afán de autoridad, entonces vamos a ser servidores. ¿Me está escuchando, iglesia? Amén. Amén. Si alguien quiere hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Qué enseñanza, hermano, para nosotros tener en cuenta acerca de ese deseo o esa pasión de poder o de esa pasión de autoridad. Quien quiera ser grande entre nosotros va a ser siervo y va a ser servidor. Amén. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos lo tenemos de parte del Señor Jesús. Porque usted sigue leyendo el versículo 45. Hay gente, hermano, que no le gusta servir. Hay gente que no le gusta empezar de abajo. Hermano, hay gente que no, yo tengo que estar desde arriba. Hermano, hay que empezar a servir. Amén. Amén. Hay una parte que el Señor dice, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Quién es el mayor? El que se sienta a la mesa, ¿verdad? El que se sienta a la mesa será el mayor, pero no será así entre vosotros, dijo el Señor. No será así. Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, miren, tenemos el mejor ejemplo del Señor, aunque es el Rey eterno, aunque es el Dios de la gloria. Amén. En su manifestación en carne nos dio un gran ejemplo de servicio. Tenía y tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero ¿qué vino a hacer el Señor? Vino a servir. Vino a servir. Digan amén. Vino a servir y a entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces es tremenda enseñanza para aquellos jóvenes que tienen el deseo, la pasión por el poder, el deseo, la pasión por la autoridad. Hermano, hay que empezar de abajo. Hay que empezar a servir. Hay que empezar a ser siervo. Hay que primero ser siervo para ser Señor. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Esa es la enseñanza que el Señor le muestra a aquellas personas que tienen la pasión por el poder o por la autoridad. Pero hay otra pasión, o existe otra pasión o deseo hacia otra persona, o la atracción y el deseo hacia alguien más. Cuando se trata de este deseo en particular, puede haber un montón de fantasías, pensamientos e ideas impuras que bombardean tu mente. Por eso el apóstol Pablo estaba tan preocupado con su hijo Timoteo, diciéndole: huye de las pasiones juveniles, porque sus pensamientos, sus ideas, su mente podrían ser bombardeadas por situaciones impuras. Sentirse atraído por el sexo opuesto no está mal en sí. Hermano, cuando alguien siente la atracción por el sexo opuesto, ahí no hay pecado. Puede sentir la atracción, una joven puede sentir la atracción por un joven o viceversa. El joven también puede sentir algún tipo de atracción. Usted no me puede comprobar que eso es pecado. Hasta allí no ha pasado nada. Pero esta atracción es a menudo engañosa y la mayoría de las veces conduce tus propias pasiones y deseos a dirigir tus propias acciones. Allí sí está el problema. Amén. Cuando las pasiones
y los deseos empiezan a conducir o a dirigir tus acciones, allí ya hay un problema. No sé si me está entendiendo. Tener atracción por el sexo opuesto, hasta aquí no ha pasado nada. Pero cuando ya le damos rienda suelta a la mente y a maquinar cosas que no convienen, a situaciones impuras, cuando el enemigo aprovecha y empieza a bombardear la mente, amén, hacerle sentir de pronto deseos impuros, es decir, tus propias pasiones y tus propios deseos, en este caso estarían dirigiendo tus acciones. Allí ya hay un problema. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 31 y el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Cómo es la gracia? Está hablando de gracia de aparente, de esa mujer hermosa. No está hablando de la gracia de Dios. Cuando dice engañosa es la gracia, está hablando de esa belleza física. Amén. De esa belleza física. Esa belleza física, dice la palabra de Dios, que es engañosa y que la hermosura es vana. ¿Por qué es engañosa y por qué es vana? Porque es pasajera. Mientras están en temprana edad, las jóvenes entre los 15, 20, 25, quizás 30 años, tienen una apariencia completamente distinta, pero cuando llega a los 50 en adelante ya empieza a cambiar. Por eso dice, es engañosa la gracia y es vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa es la que es alabada. Pero existe una preocupación por ustedes las jóvenes, hermano, la preocupación por su belleza personal. Si hay un espejo en la sala y pasan 50,000 veces, 50,000 veces se miran. ¿No han notado eso, hermano? Amén. Pasan, modelan, se voltean, y vuelven, se miran, se arreglan el cabello, vuelven y se despeinan. No se dan cuenta, hermano, que la gracia es engañosa y que la hermosura es vana. Amén. 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 Dice acá, hermano, cuando es el resultado de vivir de acuerdo a mis pasiones y deseos, ¿cuál es el resultado? Es una pregunta. De vivir de acuerdo a mis pasiones y deseos, lamentablemente, hermano, permitimos pensamientos e ideas que no son puros en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando esto está sucediendo en nuestra vida, estamos a un paso de ejecutar el pecado. Cuando un hombre o una mujer empieza a maquinar en su mente, empieza a maquinar pensamientos impuros, hermano, está a un solo paso de la fornicación, del adulterio. Escúcheme con mucha atención, hermano. De pronto usted me dirá, pastor, no, yo no lo he ejecutado. Seguramente no se le ha dado la oportunidad para hacerlo. Pero si ya está en su mente, hermano, ya está maquinando en su mente pensamientos de impureza sexual, en cualquier momento puede caer en pecado de fornicación o en pecado de adulterio. Por eso es que el enemigo trabaja de una forma tan tremenda, y una de las armas poderosísimas que el enemigo hoy en día está utilizando es a través de la pornografía. Hermano, y esto es para ambos sexos. No es solamente, no es que son los hombres los corruptos, hay mujeres, hermano, que les gusta ver pornografía. Y no se dan cuenta, hermano, que lo que están haciendo es dañando su mente. Sí, amén. Y el enemigo está preparando el campo, Amén. Sí. para que cuando llegue el momento, hermano, ya no tenga la capacidad para poder refrenar esos impulsos sexuales. Por eso no tiene la posibilidad de reaccionar, por supuesto, porque ya ha venido durante mucho tiempo almacenando en su mente y en su corazón esta parte tan tremenda, hermano, que es la parte de la pornografía. ¿Me está escuchando, hermano? Amén. Entonces, cuando esto sucede, el hombre o la mujer está a un paso de ejecutar el pecado. Amén. Esta es la razón por la cual Pablo dijo, huye de las pasiones juveniles. Santiago capítulo 1, quiero que miremos la palabra de Dios. En el libro de Santiago capítulo 1, el versículo 13, sígame con mucha atención. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén, claro. Hermano,
no es tentado de parte de Dios. Y hay una razón suficiente para saber que usted y yo no seremos tentados de parte de Dios. La razón es ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni tampoco Dios va a tentar a nadie. Es que a veces nosotros queremos justificar un mal pensamiento o un mal comportamiento. Es que de alguna manera Dios me dejó solo. Y si no le podemos echar la culpa a Dios, entonces echamos la culpa al diablo. Es que el diablo me tentó. Hermano, hay que tener cuidado con esto, porque a veces empezamos a preparar el terreno, a preparar el campo para caer en esas pasiones juveniles. Se despierta, hermano. Cuando una persona está mirando tener una vida sexual con otro por medio de una pantalla, eso empieza a motivar, hermano, y empieza a despertar malos pensamientos, malas ideas, hermano, que en algún momento, les recuerdo, en algún momento podrá ejecutar el pecado. Entonces, si esa persona está siendo tentado, más que la atracción, está siendo tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona es atraído, tentado y seducido al pecado? Si usted sigue leyendo el versículo 14 del mismo capítulo de Santiago, capítulo 1, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué está hablando la Escritura? ¿Qué es la concupiscencia? Es el apetito, es el deseo, es la pasión, hermano, esa cosa que se quiere levantar sobre nosotros, que nos quiere doblegar, apetito, deseo, pasión, desenfrenado, eso se llama concupiscencia. Cuando alguno es atraído de su propia concupiscencia, es atraído y es seducido. A ver, hermano, si me está entendiendo. La palabra está diciendo que una persona es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, que cuando de su propio apetito o deseo o pasión sexual es atraído y es seducido. O sea, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, porque nos hemos dejado llevar por ese deseo de concupiscencia. El versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido o ha creado o ha formado, después de que se ha creado esa concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, ¿qué dicen? Da a luz la muerte. ¿Cuándo el pecado es consumado? Cuando se lleva a cabo en su totalidad. ¿Sí? Cuando la persona ya está, hermano, que no puede escapar. Cuando ya, es decir, está tan atraído, tan seducido, que inmediatamente empieza a obedecer a los deseos de la carne. Por lo tanto, siendo consumado, es decir, llevando a cabo totalmente o ejecutado el pecado, da a luz la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Será la muerte, ¿verdad? ¿O es la muerte? Entonces, podríamos preguntarnos en esta noche, ¿qué hace entonces el pecado en mí? Nos arruina, nos destruye, acaba con la relación de mi espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Arruina mi relación con Dios y también arruina mi relación con los demás. ¿Qué hace el pecado en mí? Corrompe, destruye. Amén. Amén. Corrompe, destruye, hermano. Cada paso que toma la persona entra en nuestra vida un espíritu de angustia, de desesperación y un espíritu de desolación. Por eso es que el enemigo está afanado para que usted y yo caigamos en pecados de concupiscencia. Porque ninguno de nosotros podemos ser exonerados, hermano. No solamente los jóvenes, si fuera solamente el problema de jóvenes, si las pasiones fuera el problema de los jóvenes, ¿por qué hay personas adultas que han caído en ellos? Porque ninguno, hermano. Por eso usted no diga, no, yo estoy excepto de esto, no, hermano. Si hasta el día de hoy usted y yo nos hemos guardado, es gracias al Señor, y que usted también y yo hemos puesto de nuestra parte. Porque de alguna manera, hermano, podríamos haber caído en situaciones bien complejas. Amén. Mira, hermano, lo que pasó con el rey David.
El rey David, después de haber caído en pecado sexual, llevado por sus propias pasiones, llevado por sus propios deseos, llevado por su propia concupiscencia, después de que él cae en pecado, hermano, viene una situación tan lamentable en la vida de este hombre, hermano, que usted lo mira en el Salmo 51. El versículo 8, hermano, quiero que miremos por favor el Salmo capítulo 51. El versículo 8 dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué cree que estaba pasando con el hombre de Dios? Hermano, había perdido el gozo. Eso es lo que el enemigo quiere que usted y yo perdamos. El gozo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Usted puede tener problemas, usted puede estar atestado de dificultades, hermano, pero si la presencia de Dios está en usted, usted sale adelante. Pero si nosotros perdemos el gozo, que es el gozo de la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, estamos acabados. David lo sintió, por eso le dijo en el Salmo 51, verso 8: hazme oír gozo y hazme oír alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sabe qué le estaba diciendo David? Se van a edificar, se van a recrear los huesos que has derribado. Ya no tengo ánimo de nada, Señor. Él se sintió en esa condición porque fue seducido, hermano, y fue atraído por las pasiones que él vivió. El versículo 10 del mismo capítulo 51 empieza a rogarle a Dios y a decirle: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué es lo que le estaba diciendo David al Señor? Que había corrompido su corazón. Por eso le está pidiendo: crea, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué, hermano? Porque había entendido que había contaminado su vida, su ser, su alma. Amén. Por eso le está pidiendo al Señor: renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11: no me eche delante de ti. David se sentía desplazado, se sentía que la presencia de Dios ya no estaba con él. Sentía, hermano, tristeza, sentía angustia. El cantor, hermano, les estoy hablando del cantor de Israel. Les estoy hablando del hombre que danzó en el Espíritu. Les estoy hablando del hombre que formó la mayoría de los salmos. Pero en un momento de situación, hermano, se fue arrastrado por las pasiones. Por eso a veces muchas personas lo miran uno como raro cuando toca estos temas. Pero el pastor, ¿qué está diciendo? Aquí hablemos un poco de santos. Pues, hermano, gracias al Señor, si alguno es santo, santifíquese todavía. Eso lo dice la palabra del Señor. Amén. Si hay muchos santos, entonces siga santificándose, hermano, todavía. Gloria al Señor. Pero estos temas, hermano, es para que nosotros tengamos la prevención, para que pensemos que hay que huir de las pasiones juveniles. No me eche delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y quiero terminarle con este versículo porque ya se me fue el tiempo. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. ¿Había o no había perdido el gozo de la salvación? Amén, amén. ¿Eso lo crea qué? El pecado. Iglesia, aunque a usted le parezca esto no importante, el pecado arruina tu vida espiritual. El pecado te elimina. El pecado, hermano, te hace perder la comunión con Dios. Por eso el enemigo a todo momento está interesado para que usted y yo caigamos en las pasiones, en las concupiscencias. Que Dios nos ayude en esta noche a poder seguir adelante delante de su presencia, a mantenernos fieles y firmes, a poder entender, hermano, que como hombres y mujeres de Dios hemos sido guardados por el Espíritu Santo hasta el día de hoy, y la tarea, hermano, es seguirnos guardando delante de la presencia de nuestro Dios. Qué enseñanza tan bonita que nos ha dado Jesús. No olvides suscribirte o seguir nuestro canal para que te sigas alimentando de la palabra de nuestro Dios. Te quiero dar nuestra frase del día. Sé fuerte y valiente, Dios está contigo. Bendiciones para todos. Señor, queremos ver tu gloria.
Tenemos sed de tu presencia.